Bienvenidos, queridos oyentes, a Relatos del Abismo. Hoy les traemos una experiencia escalofriante, recibida de nuestro fiel seguidor, Ricardo Martínez, quien nos confía los sucesos que marcaron su vida en una remota hacienda ganadera en las llanuras desoladas de Casanare, Colombia. Es una historia que les helará la sangre, prometo. Antes de sumergirnos en la oscuridad de esta narración, les pido, por favor, que apoyen este canal con su pulgar arriba. Se suscriban si aún no lo han hecho y nos cuenten desde qué rincón del mundo nos escuchan. Si tienen un relato que les quite el sueño, no duden en enviarlo. Podría ser el próximo en estas narraciones del abismo. Ahora apaguen las luces, acomódense y prepárense para escuchar lo que Ricardo vivió. Yo siempre he sido un hombre de campo, de la tierra. Crecí entre el ganado y los potreros, aprendí a leer el cielo antes que los libros. Mi familia. Por generaciones ha cuidado la hacienda La Esperanza, un nombre que irónicamente, con el tiempo, perdió todo su significado esperanzador. La hacienda es inmensa, se extiende por kilómetros de llanura abierta, bajo un sol inclemente que parece absorber el sonido y la vida. La casa principal, construida hace más de 100 años con adobes y maderas macizas, es un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones que guardan el eco de vidas pasadas, de risas y de penas, pero sobre todo de un silencio abrumador. Estábamos en plena temporada seca, el calor era insoportable durante el día y el viento, al caer la noche, arrastraba consigo el polvo de la sabana, silbando entre las rendijas de las ventanas como un lamento constante. Los peones se habían marchado a sus ranchos lejanos, y esa semana, por una serie de razones que ahora me parecen orquestadas por algo más allá de la casualidad, me encontraba completamente solo en la casa grande. Mi esposa y mis hijos habían viajado a la capital por un asunto familiar. Yo me quedé para supervisar un parto difícil de una novilla y para cuidar los bienes, como siempre. Las primeras noches transcurrieron con la normalidad que uno espera en la soledad del campo. El aullido lejano de un coyote, el croar de las ranas después de un chubasco inesperado, el roce de las hojas secas contra la pared. Son sonidos que se vuelven parte del paisaje, que uno aprende a ignorar, pero a partir de la tercera noche algo cambió. Comenzó sutilmente, casi imperceptible, un crujido en el piso de arriba donde nadie dormía. Al principio lo atribuía a la vieja estructura, al asentamiento de las maderas bajo el cambio de temperatura. La casa siempre había tenido sus ruidos, pero los crujidos se hicieron más específicos, o pasos lentos y pesados que se arrastraban por el pasillo principal del segundo piso. Yo estaba en la cocina cenando una arepa con queso cuando los escuché por primera vez con claridad. Eran 3 pasos, pausa, otros 3 pasos. Me quedé inmóvil, el tenedor a medio camino. Escuché el viento afuera, el silencio dentro, no había nadie. Me convencí de que era mi imaginación, el cansancio. La noche siguiente la cosa escaló. Estaba en mi estudio, revisando papeles, cuando el silencio se rompió por un sonido diferente, más inquietante. No eran pasos, sino un arrastre, un roce metálico, como si alguien estuviera moviendo un objeto pesado por el suelo de arriba. Y luego un leve golpe, como si algo cayera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dejé los papeles, tomé la linterna y subí las escaleras de madera crujientes, cada escalón quecándose bajo mi peso. La oscuridad del segundo piso era total, solo rota por el débil haz de mi linterna. El aire era pesado, denso, con un olor a humedad y a algo viejo, casi a azufre. Recorrí el pasillo, habitación por habitación. Abrí las puertas de los viejos dormitorios, del cuarto de visitas, del almacén. Todo estaba en su lugar, cubierto por una fina capa de polvo. No había nada. Solo el eco de mi propia respiración agitada. Paqué con una sensación de opresión en el pecho, intentando convencerme de que el viento había jugado una mala pasada con algún objeto, o que quizás el tecado tenía una rama atrapada. Pero mis perros, unos mastines guardianes enormes y usualmente feroces, no paraban de aullar esa noche. Estaban afuera, atados cerca del corral, y sus aullidos eran diferentes, no de amenaza, sino de un terror profundo, un lamento constante que me perforaba los nervios. Incluso los caballos, a la distancia, se escuchaban inquietos, relinchando de forma errática. Era como si supieran algo que yo no, como si la noche trajera consigo una presencia indeseada que solo ellos podían percibir. Las noches que siguieron fueron una tortura. Los sonidos se hicieron más audibles, más cercanos. No solo pasos, sino susurros, murmullos indistintos que parecían nacer de las paredes, del rincón más oscuro del salón. Una noche, mientras intentaba dormir, juraría haber escuchado mi nombre. Ricardo, una voz grave, áspera, como si el viento mismo me estuviera llamando desde la ventana abierta. Me incorporé de golpe en la cama, sudando frío. La ventana estaba cerrada y la voz o lo que fuera había desaparecido. Mi mente empezaba a jugar conmigo, me repetía. La soledad, el cansancio, la sugestión. Intentaba mantener la cordura, pero la presión en mi nuca. La sensación de estar siendo constantemente observado se volvía insoportable. Empecé a dejar todas las luces encendidas por la noche, lo que en esa hacienda remota significaba un derroche considerable de energía, pero el miedo era más fuerte que cualquier factura.
Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía el horizonte de naranja y morado, estaba reparando una cerca en el potrero trasero, a unos 500 metros de la casa principal. El silencio del campo era casi absoluto, solo el zumbido de los insectos y el leve resoplido de mi caballo. De repente sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una helada punzada que nada tenía que ver con el clima. Levanté la vista hacia la hacienda y por un instante, un fugaz destello de algo que no pertenecía al paisaje. En la ventana del segundo piso, la más alta, la que da hacia el llano, donde se supone que no había nada más que polvo y telarañas. Vi una figura, era alta, esbelta y su silueta parecía distorsionarse contra el cristal sucio. No pude distinguir rasgos faciales, pero había algo en su postura, en la forma en que estaba allí mirándome, que me llenó de un pánico visceral. Era oscura, más oscura que la propia sombra. No era humana. La miraba fijamente, paralizado, mi corazón golpeando como un tambor desbocado. Mis manos temblaban, mis rodillas flaquearon. Y entonces, tan rápido como apareció, desapareció, se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. La ventana quedó vacía, solo el reflejo del cielo anaranjado. Me quedé allí solo en medio del potrero, con el aliento cortado y la boca seca. No era una ilusión óptica, no era el sol. Había visto algo que me observaba desde la oscuridad de mi propia casa, desde la soledad de mi propia hacienda. Monté mi caballo a toda prisa, galopando de vuelta a la casa. La sensación de esa mirada, pesada en mi nuca, no me abandonó ni por un segundo. Esa noche no pude dormir. Pasé las horas en el salón, con todas las luces encendidas, con un rifle cargado en mis manos, apuntando hacia las escaleras, hacia el pasillo oscuro del segundo piso. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento me hacía tensarme, esperando verla aparecer de nuevo. No volvió a mostrarse esa noche, pero yo ya no era el mismo Ricardo. La soledad se había transformado en terror. La hacienda La Esperanza dejó de ser mi hogar y se convirtió en una prisión de sombras y de una presencia que sabía que acechaba, observando, esperando. Cuando mi familia regresó, yo no les conté todos los detalles. Solo dije que el campo estaba muy solo, que era hora de considerar mudarnos a un lugar con más gente, más cerca del pueblo. Ellos, afortunadamente, estuvieron de acuerdo. Vendimos la hacienda poco después. El comprador, un forastero, nunca supo los verdaderos motivos de nuestra partida, pero yo sí lo sé. Y hasta el día de hoy, cada vez que veo una ventana oscura en una casa vieja, siento ese mismo frío en la espalda, esa misma mirada pesada, y sé que hay cosas en la inmensidad del campo, en la oscuridad de las viejas haciendas, que es mejor no encontrar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este escalofriante viaje, cortesía de Ricardo Martínez. Si este relato les ha erizado la piel, no olviden dejar su pulgar arriba, suscribirse para más historias que los mantendrán despiertos por la noche y, por supuesto, déjennos un comentario. ¿Han vivido algo parecido en la soledad del campo? ¿Alguna vez han sentido una mirada que no podían explicar? Compártanlo con nosotros. Hasta la próxima. Y que la oscuridad no los encuentre.